Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos los miembros del sector construcción, en especial a los amantes de las obras públicas. Soy el ingeniero Elías Tapia Julca y hoy estaremos a cargo de la conducción de la conferencia denominada Mayores Metrados en Obras Públicas. En esas últimas semanas, en estos últimos meses, se están presentando muchas controversias respecto al concepto, a la aplicación de los mayores metrados en las obras públicas, y es necesario también mejorar la normatividad para que, sobre todo, los pagos se efectúen de manera más célere. Sobre todos estos aspectos, vamos a tener hoy día la conferencia magistral del ingeniero Marco Aurelio Cruzado Puente. Como ustedes ya saben, el ingeniero Marco Cruzado es experto en obras públicas, es ingeniero civil, con 27 años ya de experiencia profesional, es egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, es adjudicador en ejercicio, ha sido gerente de obras y gerente de supervisión de obras de Provías Nacional. Actualmente asesora a diversas empresas relacionado con gestión contractual, y repito, es adjudicador en ejercicio, es decir, es una voz autorizada para poder aclarar todas estas dudas. La conferencia de hoy va a tener dos partes. La primera relacionada a la parte expositiva, y la segunda vamos a responder todas las preguntas y inquietudes que todos ustedes pueden ir formulando a través de esta plataforma y también a través de el Facebook. Muy bien, buenas noches, Marco, bienvenido, y te dejo la señal para tu saludo e inicio de tu conferencia. Adelante. Muchas gracias, Elías. En principio, agradecer a la Cámara Peruana de Construcción por darme la oportunidad de estar esta noche con ustedes para conversar sobre este tema, como tú ya lo habías mencionado, tan importante como es la ejecución de los mayores metrados. Los mayores metrados, la concepción de estos mayores metrados, eh, básicamente fue para agilizar la ejecución de nuestras obras, ¿no? Porque no olvidemos que antes que existan los mayores metrados, o antes que exista la normativa de los mayores metrados, estos siempre han existido, ¿no? Sin embargo, esto se tramitaba mediante una prestación adicional. No, en ese sentido, eh, hemos visto que en su aplicación no han tenido o no ha cumplido con el objeto o con el objetivo que tuvieron los legisladores cuando plantearon los mayores metrados como una solución o para agilizar la ejecución de estas obras públicas. En fin, vamos a ver básicamente casuística, vamos a ver los procedimientos, vamos a ver opiniones que nos den mayores alcances de lo que la norma tiene hasta ahora. Bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, simplemente para un recordar, todos ya lo conocemos, que la aplicación de mayores metrados solamente lo podemos utilizar en el sistema, a los contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Ya sabemos que a suma alzada no existen los mayores metrados, ¿no? Porque he visto algunas controversias o he visto algunas aplicaciones a contratos de suma alzada donde indebidamente han utilizado los mayores metrados. Entonces, es importante siempre aclarar, aunque parecería que estamos redundando en el tema, sin embargo, es necesario hacer esta precisión. Y para poder definir y entender los mayores metrados, hay que ver algunos conceptos, ¿no? Y estos conceptos están en el anexo de definiciones del reglamento de la ley de contratación del Estado, ¿no? Y es por eso que nos vamos a detener un poco a analizar, porque miren ustedes, si es un mayor metrado
y utilizamos una prestación adicional o viceversa, contractualmente eh, va a tener algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, si yo ejecuto eh, pensando que es un mayor metrado y me someto a ese procedimiento, inclusive si la supervisión ha cumplido con el procedimiento, la entidad inclusive ha podido pagar, ¿no? Pero si posteriormente, ¿no? Por algún órgano de control, por ejemplo, ¿no? Determina que es una prestación adicional y no un mayor metrado, ustedes ya entenderán el problema contractual en que estamos inmiscuidos, ¿no? Porque si es una prestación adicional, ese mayor metrado, si están en el proceso de ejecución de la obra, es posible que sea, y ya les han pagado, es posible que sean descontados, ¿no? Y vamos a entrar a una controversia muy seria, ¿no? Dado que ya no se puede regularizar o es poco probable que se pueda regularizar, en el sentido de que ya está ejecutado y una prestación adicional, uno de los criterios, requisitos principales es que la entidad da su autorización para su ejecución y pago, ¿no? Y consecuentemente, si está ejecutado, la entidad no se puede pronunciar. Aunque vamos a ver luego qué se puede hacer si no se ha cumplido con el procedimiento, ¿no? Hay una opinión de OCE que nos aclara qué ocurre si se han ejecutado mayores metrados y estos eh, no han cumplido con los procedimientos, como por ejemplo anotar en el cuaderno de obra la necesidad de ejecución de mayores metrados, la supervisión como consecuencia tampoco, la entidad tampoco tenía conocimiento, o qué hacer en ese momento, ¿no? Y vamos a ver una opinión interesante o importante para resolver, por ejemplo, estos problemas, ¿no? Y vamos a comenzar con la definición de prestación adicional de obra, y cuando veamos la definición de mayor metrado, vamos a ver que casi es lo mismo. Tiene algunos pequeños detalles que en la ejecución de la obra teníamos que identificar. Una prestación adicional de obra es aquella que no está considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta pues indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. Vamos a ver luego que cuando veamos la definición de la mayor ventaja, casi es lo mismo, ¿no? Que tiene algunas otras características que nos permitirá. Ahí vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos que nos va a permitir identificar si es un mayor metrado o una prestación adicional. Presupuesto adicional, ya sabemos todo que es la valoración económica de la prestación adicional que se encuentra en el expediente técnico de la prestación adicional. ¿No? Una obra nueva, que entonces es una prestación nueva, y eso también lo pongo porque muchas veces nosotros como entidades o como ejecutores no tomamos en consideración esta definición y luego se tiene dificultades. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La prestación nueva dice que es la no considerada en el expediente técnico de obra ni en el contrato original cuya realización no es indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta principal de quién, de la obra. Estas prestaciones se ejecutan mediante un nuevo contrato para lo cual se aplican los procedimientos establecidos en la ley de su reglamento, ¿no? Un ejemplo esquemático que nosotros podemos dar, por ejemplo, el expediente técnico une el punto A, la ciudad A, con la ciudad B. Esa es la meta prevista o principal de la obra, unir la ciudad A con la ciudad B. Pero después de la ciudad B hay una ciudad C, que queda muy cerca. Digamos que de la ciudad A a la ciudad B hay 70 kilómetros de distancia y se va a construir la carretera asfaltada, ¿no? Y de la ciudad B a la ciudad C hay 3 kilómetros. Entonces, los pobladores de la ciudad C, con justa razón, podemos entender, reclaman a la entidad, le dicen, oye, necesito también pues que el asfaltado llegue a mi ciudad, vas a hacer 70 kilómetros, ¿por qué no haces 3 kilómetros más? Porque realmente la ciudad donde nosotros vivimos es grande, importante y necesitamos que se ejecute la carretera. Muchas veces los funcionarios, por desconocimiento, de buena voluntad, deciden realizar una prestación adicional de obra de B a C, o inclusive pueden ser un poco más audaces, digamos, entre comillas, y pueden decir, vamos a hacer mayores metrados para evitarse hacer el expediente técnico y para, sin entrar al detalle, si es una prestación adicional o un mayor metrado, la entidad decide que se ejecute, por ejemplo,
mediante una prestación adicional, ¿no? Entonces, de B a C estaba prevista en la meta principal de la obra. Todos sabemos que es justo que se le haga su carretera a la ciudad más cercana, solamente son 3 kilómetros, económicamente el Estado se va a beneficiar, porque una cosa es hacer una carretera de 70 kilómetros y 3 más, y otra cosa es después de un tiempo hacer su expediente, o su estudio de preinversión, su expediente, la licitación, y hacer solamente 3 kilómetros, ¿no? Entonces le va a salir mucho más oneroso a la entidad. O sea, hasta ahí podríamos entender. Sin embargo, lo que tenemos que entender que ya no es meta principal de la obra, porque la meta principal de la obra se conceptuó en el estudio de preinversión, ¿no? Todos lo conocemos como invierte todo. Eh, Miguel Salinas está levantando la mano. Miguelito, adelante, por favor. Bien, parece que salió. Bien, entonces, por eso es importante determinar si es una prestación adicional, o es una obra nueva, o es un mayor metraje, que es el tema que ahora se está reuniendo. Fíjense ustedes que ya esta definición de mayor metraje es distinta a la que al inicio de la normativa, donde se definía ya los mayores metrajes, ¿no? Pero vamos a trabajar con esta última definición. ¿Y qué nos dice la definición? Que es el incremento del metrado de una partida prevista en el presupuesto. O sea, se entiende que en principio tiene que existir la partida, ¿no? Porque si no, no podríamos definirlo como un mayor mercado, que no existe la partida. Y que es indispensable para alcanzar la finalidad del proyecto, ¿no? Y eso es lo que está en negrita, eh, eh, le he querido resaltar, porque es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Y tiene que ser resultante del replanteo y cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Entonces, te pone dos condiciones: que sea resultante del replanteo y la cuantificación real, y que no proviene de una modificación del diseño de ingeniería. Y para precisar mejor la norma, el reglamento, es decir, el capítulo del anexo de definiciones, también nos define qué cosa es diseño de ingeniería, para no entrar a la interpretación sobre lo que significaría diseño de ingeniería. Y en ese sentido nos dice que son los cálculos de diseño que han servido para el dimensionamiento y o determinación de las características físico-mecánicas de los componentes de las obras, realizados por especialistas, sea de ingeniería o arquitectura, y que no se consideran cambios de diseño de ingeniería a los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas, productos del replanteo o adecuaciones a las situaciones reales del terreno que no impliquen la necesidad de nuevos cambios. Entonces, miren ustedes, importante es que no deberíamos hacer nuevos diseños. Eso es lo que nosotros tenemos que tenerlo como idea fuerza, ¿cierto? No se consideran cambios de diseño de ingeniería los cambios en las dimensiones o características físico-mecánicas producto de los replanteos. Y acá nos pone otra palabra importante, porque si ustedes leen mayor metrado, solamente es producto de replanteo. Pero acá en el diseño de ingeniería dice producto de replanteo o adecuaciones a la situación real del terreno que no implican la necesidad de nada, ¿no? Entonces, acá quiero hacer un paréntesis. ¿En qué sentido? Muchas veces las entidades, ¿no? Entiendo yo porque es bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Pero es un mecanismo que recién se estaba implementando y que veníamos de la experiencia que los mayores metrados lo hacíamos o lo resolvíamos bajo una prestación adicional, es que pretenden que el contratista presente un expediente técnico como si fuera una prestación adicional. Pero, ¿qué expediente técnico podemos presentar si es producto del replanteo? El replanteo
ya sea, digamos, el replanteo inicial, los puntos geodésicos, o lo que fuera, y luego ya de la propia obra, ¿no? Entonces, esos planos de replanteo los presentamos a la supervisión para su aprobación. Y esos planos de replanteo tienen una cuantificación o tienen una planilla de metrado. Como consecuencia, es ahí donde vamos a sustentar nuestro mayor metrado. Ya la supervisión aprobó los planos de replanteo. Ya aprobó como consecuencia los metrados producto de esos planos de replanteo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que entender, que realmente no se requiere un expediente técnico de mayores metrados como algunas entidades pretenden solicitar, ¿no? Lo que sí debemos entender es que debemos sustentar con los planos de replanteo que, producto de la cuantificación, necesitamos un mayor metrado para poder ejecutar, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta con esas. Ya sabemos qué cosa es un metrado, porque lógicamente hablamos de medio metrado. Es el cálculo o cuantificación. Esa definición también está en el reglamento. Por partida de la cantidad de obra a ejecutar según la unidad de medida establecida. Entonces, esto reafirma que realmente la partida tiene que existir, ¿no? Ese es el motivo que nos cuesta. Y acá vamos a ver algunos ejemplos que son muy sencillos realmente para poder entender y poder analizar luego ya en obra qué cosa deberíamos hacer para definir si es una prestación adicional o si es un mayor metrado, ¿no? Definido eso y estando seguros realmente de la definición, en el marco de lo que acabamos de leer o de ver, no vamos a tener ninguna dificultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa alcantarilla vemos ahí se aumenta la longitud de una alcantarilla. Supongamos que la alcantarilla tenía 6.8 metros de longitud y ahora tiene, producto del replanteo, ¿no? Porque estuvo en una curva o sobre ancho, lo que fuera, que no se consideraron en el expediente. Ya, ahora tiene una longitud de 7.8. Esto lo podemos considerar un adicional o un mayor metrado, ¿no? Entonces, por favor, para poder irnos ordenados, entiendo yo que requieren participar. Sin embargo, lo vamos a dejar para la ronda final de preguntas, por favor, porque si no, vamos a desordenar un poco la ronda, ¿no? Con las disculpas del caso. Entonces, a ver, en principio, el producto del replanteo se ha cumplido. ¿Se modifica el diseño de ingeniería o no? Ese es el análisis que tenemos que hacer, ¿cierto? O sea, porque si producto solamente de la mayor longitud de la alcantarilla tenemos que hacer un nuevo diseño, entonces estaríamos en una prestación adicional. Si no modificamos el diseño de ingeniería, como hemos visto en las definiciones, entonces estaríamos en un mayor. Entonces, simplemente recurro a dónde? Al expediente técnico, ¿no? En el expediente técnico están los cálculos, cómo se ha determinado las dimensiones o las características de una estructura en específico, como en este caso, la alcantarilla. Un momento, porque tengo una llamada en su... Bien, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ir al expediente técnico y definir, a ver, ¿cómo lo han calculado esta alcantarilla? La longitud es un dato de entrada para el diseño de esta alcantarilla, ¿sí o no? Se han calculado, por ejemplo, con Manning, ¿no? O con cualquier otra formulita para dimensionar esta alcantarilla. Podemos decir qué cosa necesitamos. Necesitamos el caudal. ¿Qué más requiero yo para diseñar una alcantarilla? Necesito la pendiente. ¿Qué más requiero para diseñar esta alcantarilla? La rugosidad del material, en este caso de la tubería TMC, de la alcantarilla tipo TMC. ¿Qué otro dato más necesito? ¿Cierto? Entonces vemos que en el diseño que está previsto, que está puesto en el expediente técnico,
no se requiere el dato de longitud, ¿no? Entonces, no es necesario que yo lo redimensione mediante diseño o rediseñar esa alcantarilla. Simplemente la voy a aumentar su longitud, ¿no? Considerando porque los datos dependientes, los datos de caudal, siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, podríamos pensar que, o podríamos definir que sin ninguna duda, que esa alcantarilla, la mayor longitud de esa alcantarilla, obedece a un mayor número. Entonces, fíjense ustedes que el análisis es sencillo. No deberíamos equivocarnos, porque la información que en obra nosotros vamos a evaluar es el expediente técnico. No olvidemos que es obligación de los proyectistas poner los cálculos y la metodología que han utilizado, ¿no?, para dimensionar los sistemas. Entonces, fíjense ustedes que podríamos entender que esto es un mayor número. Entonces, ¿qué cosa? Pero ¿para qué cosa hacemos esto? Uno, para estar seguros que el trámite que estamos haciendo es el correcto, y en una eventual, digamos, acción de control donde por alguna razón los profesionales que trabajan en las instituciones de control puedan indicarnos que esto es una prestación adicional y no un mayor metrado, vamos a tener todos los instrumentos técnicos y contractuales para explicarle a estos órganos de control que se trata de un mayor metrado. No tendríamos ninguna dificultad en sustentar ello, ¿no? Entonces, por lo cuanto, estaríamos tranquilos tanto con la supervisión y la empiricidad. Y otro ejemplo importante, por ejemplo, en el mejoramiento de suelos en carretera, ¿no? Y ahí ustedes ven el caso. Se ha identificado la necesidad de mejorar el suelo a nivel de su pasante a una profundidad de 45 centímetros en todo el ancho de la vía, entre las progresivas 43,720 y 43,930. Dicho mejoramiento en las mismas progresivas estaba considerado también en el expediente técnico solo en el lado izquierdo, con una profundidad de 30 centímetros. Esa actividad nosotros debemos considerar un mayor metrado o una prestación adicional, ¿cierto? Entonces, importante saber o definir si esto obedece a un metrado o una prestación, ¿no? Una entidad pública formuló una directiva para ejecución de mayores metrados, entre las cuales definía que el mejoramiento es un mayor metrado, ¿no? Pero, lógicamente, que eso lo hizo cuando primigeniamente salió de mayores metrados y la definición que estaba prevista en el anexo del reglamento tenía otras consideraciones. Entonces, vamos a analizar el mejoramiento. Dice que tengo que hacer un mejoramiento en una área mayor y la profundidad ya no es 30, sino es 45. Entonces, vamos al expediente técnico y también verificamos. No olvidemos que el mejoramiento, pues todas son formas científicas y hay 10, 11, 12 metodologías para poder calcular el espesor del mejoramiento, ¿no? Entre ellos tenemos el CBR, contenido del material orgánico, la contenido de humedad y otras características granulométricas también del suelo. Y esos datos yo los utilizo para poder determinar la profundidad o el espesor del mejoramiento. Entonces, voy al expediente y verifico cuáles de las metodologías han utilizado y veo. Es posible que si necesitas mayor profundidad, usando la misma metodología del expediente técnico, debemos entender que han cambiado las condiciones de suelo, ¿no? Ya sea el contenido de humedad, ya sea el sedimento o alguna otra cosa. Como consecuencia, necesito rediseñarlo
y como consecuencia ahora me sale 45 centavos. Entonces, ¿cumpliría o no? ¿Estaríamos ahora en un escenario de mayor metrado o un escenario de prestación adicional de, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Casi, casi sin duda, podríamos decir que se trata de una prestación adicional y no de un mayor metrado. Imagínense ustedes, si lo ejecutan por mayor metrado, ya está ejecutado, todo bien, pagado, todos contentos y felices, y alguien, no solamente los órganos de control, sino la entidad, cambian de profesionales en el tema de la gestión del contrato, y bueno, se dan cuenta, oye, esto no es un mayor entrado, esto es una prestación adicional. Tienen cuidar en salud, y ahí vienen las dificultades. Una vez que está ejecutado, ahí vienen los problemas, ¿no? Porque le van a descontar, oye, esta es una prestación adicional, no es un mayor entrado. Miren ustedes que no debería ocurrir eso, pero contractualmente va a haber dificultades, ¿no? Porque no habrían cumplido pues, el procedimiento. A mí es un procedimiento de un mayor metrado cuando realmente corresponde a una prestación adicional y luego las consecuencias, pues, vienen las controversias, vienen los descuentos y eso trae, pues, consecuencias contractuales hacia todas las partes. Acá también tenemos muy rápidamente el dimensionamiento de un muro, por ejemplo, el formado, ¿no? Este muro era del 48,920 al 48,970, o sea, 50 metros de muro con una altura de 8. Ahora requerimos una altura de 9 metros y una longitud de 84 metros. Eso lo podemos decir así muy rápidamente, si es una prestación adicional o es un mayor metro. Entonces, eso es lo que tenemos que definir. Y vuelvo a repetir, para ello tenemos que recurrir al expediente técnico. En el expediente técnico tendríamos que, por ejemplo, ahora, a pesar que yo puedo decir que mediante bueno, la capacidad portante, ¿no? Entonces, no, he hecho un corte directo, la capacidad portante es la misma, etcétera, etcétera. Tengo yo eh, la sección típica en el expediente técnico, ¿no? Podría argumentar muchas cosas para poder determinar que es un medio mercado, pero lo que se trata es de no forzar el tema, ¿no? Por ejemplo, si en 50 metros por el ancho de la zapata me da un área, ¿no? Normativamente, cada cierta cantidad de área yo tengo que hacer cierta cantidad de ensayos para determinar la capacidad portante, ¿no? Acá el muro se hace más grande, más largo, más alto. Entonces, casi, casi podríamos decir que tendríamos que rediseñar, ¿no? Como consecuencia, se trataría de una prestación inicial, ¿no? Y en el tema del transporte, ¿cómo podríamos decir? En el expediente técnico se tiene inventado la siguiente partida, ahí está, la partida de transporte. Y en el repartido de obra se cuantifica el siguiente metrado. Miren ustedes que hay un distinto metrado. ¿Eso será una prestación adicional o un mayor metrado? El transporte tiene que ver con el diseño de las estructuras, con el diseño de ingeniería, ¿no? Bueno, o sea, si queríamos analizar, eso obedece al ciclo de transporte, hay un cálculo, etcétera, 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 ¿no? Pero en términos generales, casi sin duda podemos decir que no modifica pues el diseño de ingeniería del proyecto. El proyecto ahí está, a 20 kilómetros, 70 kilómetros, no ha modificado ninguna estructura, como consecuencia, eh, podríamos determinar que es un mayor. Y lo mismo, pero cambiamos la ubicación del DME. Producto del DME que estaba previsto en el proyecto no sirve, no está disponible. Como consecuencia, se ha ubicado otro DME. Eso podría obedecer a un mayor mercado
o a una prestación adicional, ¿no? Entonces, tal vez como DME sí será materia de una prestación adicional, porque el DME pues obedece a un diseño, ¿no? De estabilidad, ¿no? El DME tengo que hacerle pues el cierre del DMD, está en función del área, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus obras complementarias de drenaje, por ejemplo, de soporte, ¿no? Como consecuencia, el DME como DME se tiene que hacer una prestación adicional sin ninguna duda. Pero el transporte, entonces, el transporte modifica el diseño, o podríamos decir, el diseño modifica el transporte, ¿no? Entonces, pero de ninguna manera podemos argumentar que el transporte es un dato de entrada para el diseño del DNE, ¿no? Entonces, son cosas que se tienen que definir. Miren ustedes la diferencia entre determinar una prestación, determinar que es una prestación adicional o determinar que es un mayor mercado. Yo supongo que es una prestación adicional, va a suponer un plazo, ¿no? Desde que anoto la necesidad, ahora esto lo tenemos de 15 días, que en 15 días lo desboro, luego el supervisor tiene su plazo de 10 días, la entidad sus 12 días hábiles, etc., ¿no? Entonces, justamente para eso se ha hecho el diseño de un pago. No hay una modificación, esto es replanteo. ¿De quién? Del DM nuevo, ¿no? Todo esto es el replanteo. Y no requiere, y no modifica los diseños del nuevo. Miren la importancia que tiene o que hacer, o que la determinación que tenemos que hacer en ese momento, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ahí vamos a ver los problemitas ya que tenemos con los mayores. Ya, hasta ahí nosotros podemos decir que lo podemos aplicar tranquilamente, no hay mayor ciencia, es simplemente analizarlo de acuerdo a la metodología que tiene el expediente técnico, para definir si me modifica o no me modifica el diseño de la ingeniería y si esto lo plantea, ¿no? Inclusive en el diseño de ingeniería te dice inclusive si es una detención. Ya sabemos todos que no se requiere aprobación previa de la entidad para la ejecución de los mercados, pero sí para su pago, ¿no? Entonces, acá viene el primer problema, ¿no? El encargado de autorizar el pago es el titular de la entidad o a quien se le delegue dicha función. Miren ustedes que la diferencia con una prestación adicional en lo que respecta a la disponibilidad o disposición de recursos para pagar, o la prestación adicional y los mayores mercados, es sustancialmente diferente. ¿Por qué? En la prestación adicional, nosotros, si yo soy entidad, requiero que para yo aprobar esa prestación adicional, tengo que contar con la certificación presupuestal, con la disponibilidad presupuestal, como quisiéramos llamarlo. O en otras palabras, yo como entidad tengo que tener los recursos disponibles en la meta presupuestal del proyecto para que yo pueda aprobar la prestación adicional. Pero en el mayor mercado no. ¿No? ¿Cuándo yo voy a preocuparme como entidad de ver la certificación presupuestal? Porque solamente me han comunicado que hay unos mayores mercados, seguramente cuantificados, pero no hay ningún procedimiento que obligue a las entidades a tener la certificación. El contratista ejecuta, vamos a ver luego el procedimiento, formula su valorización, llega a la entidad, ¿no? Entonces, el primer problema de la entidad es que como no hay experiencia, no hay mucha experiencia sobre este tema de mayores metrados, entonces da 10 vueltas, 20 vueltas, ¿no? Y pasa el tiempo y el contratista no cobra. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, sobre todo en entidades subnacionales, no tienen la certificación, no tienen los recursos
para pagar estos mayores mercados. Ya en el país, yo les, así con conocimiento de causa, les puedo decir que más o menos, yo les diría que fácil, si nosotros hacemos una estadística, sobre el 60% de todo el monto de ejecución del mercado de todas las obras públicas, a la fecha no se pagan, a pesar que ya se ha presentado la valorización hace mucho tiempo. Uno, porque no tienen los recursos. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué proponer? ¿Cierto? Entonces, en algunos espacios, en algunos foros, ya hemos propuesto, ¿cierto? Que en el caso del pago de la unidad de mercado, cuando las entidades no tienen los recursos para pagarlos, debe ser el MEF el que le otorga los recursos a esta institución para que pueda pagar. Pero ustedes me dirán, oiga, pero eso no puede pues el Estado gastar tan fácil el dinero, ¿no? Porque todo está planificado, está programado. Entonces, para que no haya ese desbalance en el presupuesto público, se ha propuesto que, si bien es cierto, el MES paga esos mayores mercados, sin embargo, es un adelanto de su presupuesto de inversiones del próximo ejercicio presupuestario. De tal manera que no habría ese desbalance y se resolvería este problema sin ninguna dificultad. Entonces, como ustedes ven, las soluciones tienen que darse, porque si no, hay muchas obras que inclusive están paralizadas o suspendidas o resueltas, porque ya el porcentaje de los mayores mercados, un prejuicio de revisar si corresponde o no corresponde a mayores mercados, si realmente está ejecutado o no, eso no podríamos determinarlo acá, y que debería hacer una evaluación de cada, de cada uno de los casos. Sin embargo, se tiene que dar una solución, porque vuelvo a repetir, esto, los mayores mercados, fue para darle agilidad a las obras, pero vemos que en la realidad no está ocurriendo eso, ¿no? Nos ahorramos un plazo en el trámite de las prestaciones nacionales, tal cual se hacía hace tiempo, cuando todavía no habíamos mercado, pero no hemos resuelto el procedimiento del legislador en el momento que lo implementó, no pensó en ese tema, o pensaba en las instituciones nacionales, en los sectores, ¿no? Que sí podrían tener recursos para pagar su nivel de mercado, pero no pensó en los gobiernos regionales, no pensó en las municipalidades, ¿no? Quienes son también los que ejecutan gran parte de la inversión pública o de la prestación de obras. Pues la solución está ahí, pero se tiene que implementar si queremos que estos mayores mercados agilicen realmente la inversión. Si vemos que realmente es un problema y que el MEP no es capaz o no tiene la posibilidad de implementar este procedimiento, de darles un adelanto a las instituciones públicas pequeñas para que puedan cumplir con estos mayores mercados, entonces tendríamos que recurrir eliminando a los mayores mercados y regresándolo como era antes, ¿no? Y lo tendríamos que tramitar como una prestación, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es que el MIP pueda implementar ese proceso. Ya sabemos quién autoriza estos mayores mercados, ya lo sabemos todos. Cuando los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios, es lo que dice el reglamento, se requiere ejecutar mayores mercados, estos son autorizados por el supervisor o inspector de obra a través de su anotación en el cuaderno y comunicados a la entidad de forma previa a esa ejecución. Miren que el procedimiento es totalmente sencillo. El contratista solicita la ejecución de mayores mercados, ¿no? Y vamos a ver a partir de qué momento se tipifica el mayor mercado, ¿no? Y el supervisor los autoriza y le comunica previamente a la entidad, ¿no? Hasta ahí todo tranquilo, ¿no? Pero eh, los supervisores, por ejemplo, ahora, todavía ahora, miren, después ya de algunos años de haberse implementado los mayores mercados, exigen al contratista que presente un expediente técnico de la prestación de mayores mercados.
Oiga, señor, pero ¿dónde dice en la normativa que yo tengo que presentar un expediente? Y usted ya me aprobó los planos de replanteo. Y usted ha verificado que esos planos de replanteo no ha traído como consecuencia modificaciones al proyecto. Esos planos de replanteo tienen su cuantificación y tienen sus mercados. Entonces es lógico que yo le solicite, no tengo que, le haré un resumen, le cuantificaré, le presentaré los planos nuevamente de replanteo, pero en general, no, o sea, no tengo por qué presentar memoria descriptiva, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, es decir, o sea, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque el reglamento no establece por ningún lado que se tenga que presentar un expediente, ¿no? Porque no modifica el proyecto, el proyecto sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, de ahí viene también otra de las dificultades que generan ampliaciones de plazo, muchas veces, que se lleva a controversias, ¿no? El supervisor, por ejemplo, se demora un mes, 2 meses en autorizar la ejecución de los nuevos mercados. Y esas partidas generan una ampliación de plazo de posición, si se la ruta crítica, claro está. Pero y la demora en su aprobación, en su autorización, perdón, ¿no? Entonces ahí entran en controversias innecesarias, ¿no? Entonces las entidades también tienen que entender que el procedimiento de los modelos mercados no es un equivalente a una prestación adicional de ninguna manera. ¿No? Bueno, ya sabemos que el contratista debe anotar en el cuaderno. Y acá hay un acápite importante que en una JRD nos hicieron una consulta y le hemos absuelto en la misma visita de obra, ¿no? Porque acá esta parte genera una duda, ¿no? Porque dice, el supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el 15% del monto contrato original. Se entiende que es la incidencia, considerando el monto acumulado de los metrometrados y las prestaciones adicionales, restándole el presupuesto. Entonces, ¿y qué pasa si esta incidencia es mayor del 15%? ¿Qué pasaría? ¿Quién lo autoriza? El reglamento establece en esa instancia quién lo autoriza. Lo razonable sería que el reglamento establezca, bueno, a partir de ahí lo va a autorizar la entidad, porque solamente hasta el 15% de incidencia tiene la facultad del supervisor. Pero fíjense ustedes que luego vamos a ver una opinión específica donde se determina que el supervisor puede seguir autorizando la ejecución de mayores metrados, inclusive hasta el 50% de, de incidencia. Sabemos todos que superado el 50%, el contrato se tiene que resolver, ¿no? Entonces, como consecuencia, no hay por qué preocuparnos, ¿no es cierto? Vamos a ver también la pregunta. ¿O es la Contraloría el que me tiene que autorizar superado el 15%? También vamos a ver una opinión, ¿no? Pero en realidad la Contraloría no tiene competencia, pues, ¿no? Pues si ustedes le van a dar a la Contraloría se va a declarar incompetente, pues, porque la Contraloría autoriza prestaciones adicionales de obra mayores al concepto. Prestaciones adicionales, no lo demostrado, ¿no? Y si ustedes ven su directiva que regula ellos, se refiere específicamente a ejecución de prestaciones adicionales mayores del concepto, ¿no? Entonces, como consecuencia, también vamos a verlo en una opinión, ¿no? Entonces, bueno, el otro monto ya es producto pues, del 50%, ¿no? Que establece. Y ahí, por ejemplo, vamos a ver esta opinión. Miren, ¿puedo yo ejecutar mayores metrados de una prestación adicional de obra? ¿Puedo o no puedo? Miren ustedes. El raciocinio antes de esta opinión
Más o menos era, oye, pero si el expediente técnico lo ha hecho el contratista, ¿cómo es posible que me pida mayores metrados, ¿no? Pero vamos a ver, y yo les pido que lean con detenimiento esta opinión en toda la motivación o el sustento que hacen, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Puede el contratista cobrar mayores metrados de partidas que provengan de una adicional de obra aprobada por la entidad en el contrato de obra bajo el sistema de precios unitarios? Y la conclusión es, cuando en un contrato de obra a precios unitarios se supere la cantidad de metrados previstos en el presupuesto de obra de una determinada partida del expediente técnico de la prestación adicional, la entidad deberá valorizar y pagar los mayores metrados que correspondan según las cantidades efectivamente. Miren ustedes, ¿no? Y eso, y eso es razonable. ¿Por qué razón? Porque la prestación adicional también es un expediente técnico y se somete a todos los procedimientos del expediente técnico principal, ¿no? Entonces, no es una modificación del expediente técnico, la mayor metrado, y como consecuencia no podríamos estar hablando de una deficiencia del expediente técnico, ¿no? Entonces, en ese escenario, en ese contexto, es que sí se puede ejecutar mayores metrados de prestaciones adicionales, lógicamente sometiéndose al procedimiento, lo que me informe de obra, esperando que se puede que autorice la ejecución, etc. Y eso solamente para ver el tema del cálculo de la incidencia, ¿no? Pero es una materia de prestación adicional, de desempeño del mercado, la unión de los vigilantes, y un impedimento. Y acá está la otra opinión, que miren que es desde el año 19, ¿no? Sobre decir si es necesario que la Contraloría autorice la ejecución de mayores metrados. Entonces la pregunta es, ¿debe la Contraloría General de la República autorizar previo a su ejecución de pago los mayores metrados que no provengan de una modificación del expediente técnico en los contratos de obra bajo el sistema de precios unitarios, aún cuando la incidencia es mayor al 15% del monto del contrato original? Y la opinión de OCE claramente nos indica que la exigencia de contar con una autorización previa, tanto la ejecución como el pago por parte de la Contraloría General de la República, resulta aplicable solo en el caso de prestaciones adicionales que superen el 15% del monto total del contrato original. Más no cuando se trate de mayores mercados, caso en el cual únicamente será necesaria la autorización previa al pago por parte de la titular de la entidad o por la persona a quien haya agregado dicha. Y esta opinión es importante para determinar en qué momento es que nosotros tenemos que anotar a la necesidad de ejecución del modelo de mercado. Esta opinión 59 del año 2022 nos dice, considerando que en un contrato de obra bajo el sistema de contratación de precios unitarios, los mayores metrados constituyen un incremento del metrado de una partida prevista, de indispensable, para alcanzar la generalidad del proyecto, resulta necesario confirmar si es correcto el entendimiento que para que sean considerados y ejecutados como mayores metrados, estos deberán considerar única y exclusivamente que previamente se hayan agotado los metrados dentro de una determinada partida, y no así, al agotarse los metrados por sección, porción o componente de obra, se le dice, mira, ojo, o sea, para que yo pueda considerar que es un mayor metrado, ¿realmente se me tiene que haber terminado la partida? ¿O puedo yo hacer mayores metrados de una sección, porción o sección, como lo quisiera llamar, ¿no? O sea, lo fracciono la obra, digo, del kilómetro 0 al kilómetro 20, hago un balance. De ahí veré si tengo mayores metrados o no, ¿no? Del 20 al 40, lo mismo. Si me sobra o me falta, ya pues quedará como no metrado no ejecutado, ¿no? Es lo que preguntan. Y miren ustedes la respuesta. La ejecución de mayores metrados en contratos de obra a precios unitarios supone el incremento en la ejecución de una determinada partida del presupuesto de obra previa autorización del supervisor, claro está, de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento, debiendo precisarse que dicho incremento, a que se refiere la normativa de contratación del Estado, supone exceder el metrado originalmente previsto. El metrado está en el presupuesto respecto de una determinada partida y no de una sección, porción o componente de la obra. Entonces se está diciendo
que tú vas ejecutando, tus planos de replanteo no obedecen a una modificación, no ha sido necesario que haya hecho un rediseño, ¿no? Y que es producto de replanteo, pues yo voy pagando, porque tengo metrado. Cuando se me agote el metrado, se configurará o solicitaré la ejecución de mayores. Importante, yo les pido, por favor, que lean en su totalidad esta opinión para que pueda ser aplicada adecuadamente a los casos que ustedes puedan ver, porque acá estamos viendo temas generales, ¿no? Entonces, importante ya tenerlo en cuenta. Acá tenemos otra opinión, y esta opinión tiene que ver mucho, miren, cuando no se ha cumplido el procedimiento, ¿no? Y es del año 2021. El contratista tendría derecho al reconocimiento de mayores metrados, a pesar que no se cumplió con el debido procedimiento de anotación en el cuaderno de obra en su debido momento. Y si así fuera el caso, ¿qué procedimiento se tendría que aplicar para el reconocimiento de lo solicitado al mérito de lo establecido en la normativa? Bueno, no se ha cumplido, pues, con anotar en su debido oportunidad. O sea, ya ejecuté. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, acá OCE, y también les pido que lean esta opinión, todo lo que OCE sustenta, por qué llega a esta conclusión, ¿no? Esta opinión, ¿no? Dice, si la entidad hubiera advertido la ejecución efectiva de mayores metrados, pero estos no fueron debidamente anotados, dicha falta de anotación no podría haber sido por sí sola razón suficiente para dejar de valorizar y pagar dichos mayores metrados. Puesto que en los contratos de obra ejecutados bajo el sistema de precios unitarios se debía efectuar el pago al contratista según lo realmente ejecutado. En ese sentido, la entidad, a través de sus funcionarios competentes y en una decisión de gestión de exclusiva responsabilidad, podía evaluar pagar los mayores metrados debidamente, o perdón, debiendo para tales efectos, contar mínimamente con la opinión del área usuaria de la contratación y del supervisor de obra, todo ello sin perjuicio desde el INDE responsable. Entonces te dice, bueno, en principio, verifica si esos mayores metrados pues están ejecutados. Segundo, si esos mayores metrados realmente son necesarios para, ¿no? Y se ha cumplido pues con todo, ¿no? Que no modifica el diseño de ingeniería, así el producto de replanteo, ¿no? Pero no se cumplió con el procedimiento, podríamos recurrir, ¿no? Bajo una decisión de que tienes de especial responsabilidad, que siempre lo pone en la OCE en ese contexto, ¿no? Entonces, podría ser, ¿no? Entonces, también he visto algunas controversias en este sentido, ¿no? Entonces, importante eh, tenerlo en cuenta, ¿no? Y muchas, hay muchas corrientes, ¿no? No olvidemos que antes de esta ley 2225, las opiniones, decía la ley de contrataciones, que las opiniones son vinculantes, ¿no? Y ahora ya la norma no dice que sean vinculantes, ¿no? Entonces, y hay unas corrientes, yo no tengo por qué aceptar sorpresa las opiniones, porque finalmente ya no son vinculantes, ¿no? Pero bueno, no es materia de esta conversación o de este conversatorio, pero hay una opinión de OCE que dice más o menos lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, ya las opiniones de acuerdo a la ley no son vinculantes, pero en la propia ley le da la única entidad, ¿no? Que tiene la competencia para interpretar el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, es OCE. Nadie más, ¿no? Como consecuencia, es obligación de los operadores de esta norma, o sea, los que la usan, de dar cumplimiento a lo que está establecido en dichos documentos. No solamente es esto. Ahí, eso no quiere decir que como somos únicos y competentes
para poder interpretarla, bueno, nosotros estamos en obligación de utilizar. ¿No? Pueden haber otros maneras de, de pensar, ¿no? Sin embargo, yo me inclino por utilizar las opiniones, no estemos de acuerdo no con su contenido, ¿no? Dado que es el órgano especializado, ¿no? Y que tiene competencia para. Y bueno, acá tenemos otra opinión 50. Luis, por favor, hemos dicho que al final va a haber una ronda ya de participación y eso queda a cargo de Capeco. El numeral, y esta opinión 50 que nos dice, miren, lo que yo les decía, ¿qué pasa si se sobrepasa el 15%? ¿Qué hacemos? ¿No? Supera el 15% del contrato original para la ejecución de otros mayores mercados, ¿se requiere autorización de la entidad? Le pregunta qué hace la consulta. ¿Qué hacemos si se pasa el 15% de la incidencia en una ejecución de un mayor mercado? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Quién me tiene que autorizar? ¿No? No olvidemos que la autorización no lo da la entidad de un mayor mercado, la entidad solamente autoriza el pago, no la ejecución. ¿No? En el marco de la vigencia de la norma de contratación pública indicadas en el numeral 2 de la presente opinión, el supervisor puede autorizar la ejecución de mayores mercados que superen el 15% del monto del contrato original, pero que no excedan el 50% de dicho monto. Cabe precisar que para efectuar dicho cálculo debe considerarse el monto acumulado en los mercados en las prestaciones regionales restantes de los presupuestos de la República de Venezuela. ¿No? Entonces, los supervisores, si ya estamos, por ejemplo, en una incidencia del 17% en las prestaciones regionales, el de mercado, el número de directivos vinculantes, en valor del contrato original, entonces, sin ningún problema, el supervisor, después de esta opinión simplemente del año pasado, podría seguir autorizando este tipo. De acuerdo al procedimiento que estamos establecidos. Bien, me parece que ya valorizaciones de mercados no era el tema de esta noche. Doy por terminada mi participación y quedo a su disposición para los aportes y alguna consulta que ustedes requieran. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Excelente tu ponencia, bastante casuística, bastante claro el tema. Y efectivamente, hay mucha confusión y esto se debe pues a los diversos cambios que ha tenido nuestra normatividad. Recuerden que después del RULCOP, que duró 18 años, tuvimos la 26850, ¿cierto? Promulgada en 1998, pero 3 años después, en el 2001, ya se estaba dando el primer cambio, ¿no? Luego en el 2004, en el 2012, 2016, y esto genera pues esta confusión entre todos los operadores de la norma, ¿no? Esperemos que ahora con la nueva ley de contrataciones, cuyo predictamen ha sido aprobado hoy día, acaba de aprobarse, bueno, ya se va a nivel de comisión, ¿no? Ya va a subir al pleno a debatirse. Esperemos pues que esta ley, que consideramos que es muy buena, ya perdure por muchos años y no genere estas controversias, porque antes pues un mayor metrado era considerado como un adicional, ¿no? Un adicional por mayores metrados. Y luego se ha cambiado y dentro de ese cambio también se han dado una serie de directivas que está generando estas controversias. Pero todo pasa también por la capacitación de los ingenieros residentes, la capacitación de los supervisores y de los especialistas en costos y presupuestos, tanto del contratista como de los supervisores, y también con el nuevo cargo que ahora en la mayoría de obras se está implementando, como es el administrador de contratos, ¿no? Entonces, si tenemos a 3 expertos por cada parte, no es posible, pues, que se inicie la ejecución de un mayor metrado sin seguir la normatividad, ¿no? Y luego generar ese problema de tener un desfinanciamiento, ¿no? Una afectación al equilibrio económico financiero del contrato,
porque luego la entidad tendría que tomar la decisión de pagar, pero la norma dice deslindando responsabilidades, ¿no? Claro, fácil sería aplicarle la multa al supervisor, pero siempre algún funcionario también tendría que, digamos, tener la responsabilidad funcional. Entonces, esto proviene, repito, de todo este cambio que ha habido en los últimos años y esperemos pues que con la nueva norma pueda corregirse, pero también las capacitaciones y por eso Capeco está contribuyendo en aclarar temas tan controversiales. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ya, a ver si hacemos las preguntas a, digamos, a voz alzada, si alguien puede levantar la mano y quiere participar para, digamos, darle luz a la palabra. Ahí tengo una mano levantada. ¿Identificas tú, Marco, quién es? Ahí veo Eh, una mano levantada, pero no identifico sí, el nombre. está Fred Navarro. Bien, adelante, ingeniero Navarro, adelante. A ver, Pamela, si activas el micrófono, por favor. Bien, parece que no podemos habilitar el micrófono. La señorita Pamela, que es la coordinadora. Si podrían plantear su pregunta por el chat, sería bueno. ¿Ya? A ver, vamos a ver si tenemos algunas preguntas por el chat. Y aquí está habilitado el micrófono para Iván. Ah, perfecto, ya. Adelante, Iván, Sí. adelante. Sí, buenas noches, gracias. Quería hacer la consulta en cuanto al mayor metrado. Estoy entendiendo que es una posición de lo que se va encontrando en el trayecto de la obra y lo que tiene que aterrizar es una definición ya establecida. Pero se entiende que el mayor metrado se va a aprobar o darle el visto bueno sin necesidad de un expediente de prestación adicional, pero estoy viendo que en la incidencia también lo están considerando. Entonces, la incidencia estaría eh, acogiendo el mayor metrado que no necesita expediente técnico y tampoco una realización de esa categoría. Y por otro lado, las prestaciones adicionales, pero que igual van a tener el tope del 15%, y yo más bien tenía en mente de que el mayor metrado iba a irse de manera paralela y solamente el 15% se debería cuantificar a las prestaciones adicionales. O sea, como que ese era el tope. Quisiera, por favor, que lo confirmen ellos. Gracias. Adelante, Marco. Bien, gracias. Bien, el reglamento de la Ley de Contratación del Estado en lo que se refiere a la incidencia establece claramente que es la sumatoria de las prestaciones adicionales más el mayor de mercados menos los objetivos vinculantes entre el valor del contrato original, ¿no? Entonces, quiere decir esto que esto suma para la incidencia cuando uno presenta una prestación adicional, si pasamos del 15%, bajo esa formulita que les acabo de mencionar, tenemos que ir ya a la Contraloría, ¿no? Entonces, porque el valor del contrato ha superado el 15%, ¿no? ¿Qué es lo que realmente busca esta norma, ¿no? Si supera el 15% del contrato, entonces requiere que la Contraloría se pronuncie. Claro, ese es un tema también controversial, ¿no? Porque si ya se definió que un mayor metrado no es un adicional, ¿por qué Contraloría tendría pues que considerar en la cuantificación del 15%, ¿no? Es una norma que debería cambiarse también para que haya menores confusiones. Bien, ahí tenemos otras manos levantadas. Identifica a Marco, darle el uso a la palabra. Sí, Javier Salazar, adelante, por favor.
Adelante, por favor. Javier, rehabilité tu micrófono para que puedas. Parece que tenemos dificultades Con el siguiente. Dale, Marco, le uso la palabra. a ver, Javier Jiménez, por favor. Adelante, por favor. Rehabilité el micrófono. Ya, Javier, ahora sí, sí. ahora sí. Una consulta, miren, yo sé que hay todo un tema respecto a que los mayores metrados y todo lo que está regulado en la ley está referido a los contratos de suma alzada. Si leemos la definición de mayor metrado que está en el reglamento, en el texto no aparece ninguna referencia a que solo son aplicables a contratos a precios unitarios. Sí aparece una referencia a contratos de precios unitarios en el artículo 197 que habilita una ampliación de plazo y en el 210 que habilita, que regula el procedimiento. Y este es un tema tal vez que puede estar en discusión, pero yo quisiera preguntarle lo siguiente, ingeniero Marco. ¿Qué pasa cuando hay un contrato a suma alzada, cuando hay un contrato a suma alzada, aparece la necesidad de ejecutar mayores metrados? Yo sé que no le van a pagar al contratista, porque justamente es la naturaleza de suma alzada. Yo sé que no va a tener no se le va a reconocer un mayor gasto general si es necesario un mayor plazo para eso. Pero ¿qué pasa si en ese tipo de contratos, en ese sistema contractual, aparece la necesidad de ejecutar mayores metrados? ¿Por qué hago la pregunta? Porque podría ser que se llegue a cumplir con el plazo de ejecución y preexista la necesidad de ejecutar mayores metrados. Situación que puede ser que no sea imputable al contratista. Contratista, consecuentemente, no se puede ver perjudicada por esa situación. Y segundo, si aparece esta necesidad de ejecutar mayores metrados en un contrato a suma alzada, también aparece la necesidad de que esa ejecución sea controlada por la supervisión. Por lo tanto, debería incorporarse en la programación porque debería seguir el mismo proceso de control que siguen los metrados contractuales bajo este sistema de suma alzada. Reitero la pregunta, ¿qué pasa cuando en los contratos de suma alzada aparece la necesidad de ejecutar mayores metrados? Adelante, Muy bien. Marco. Sí, gracias por la pregunta. A ver, primero partamos que la norma precisa que los mayores metrados es exclusividad del sistema de precios unitarios. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué ocurre si en una obra contratada bajo el sistema de suma alzada se requiere la ejecución de mayor metrados? Lo primero que tenemos que pensar ahí, el compromiso que tiene el contratista en su oferta global, en suma alzada, es ejecutar la obra de acuerdo a lo que está previsto en los planos. Si los metrados resulta que son referenciales, ¿no? Y la misma norma establece que si el contratista tiene que ejecutar mayores metrados, tiene que ejecutarlo bajo sus recursos, y si el contrato, si el presupuesto tiene menores metrados, tiene mayores metrados a los realmente necesarios, o sea, por ejemplo, la obra tiene 100 unidades, el presupuesto, tiene 100 unidades, y realmente se necesitan 90, el Estado tiene que pagar obligatoriamente los 100. O sea, digamos que los riesgos en ese escenario están compartidos. Si no hay modificaciones a los planos, el riesgo es que el contratista, si ejecuta más metrados, tiene que ser con sus recursos, y si ejecuta menos metrados, lo cobra la totalidad, y el riesgo, en teoría, es compartido.
Si es que hay modificaciones en los planos, entonces eso se configura como una prestación adicional. No es que en una obra suma alzada no existan prestaciones adicionales. Sí existen prestaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, voy a construir un edificio y en ese edificio estaba previsto hacer una cimentación clásica, ¿no? Con zapatas aisladas, por poner un ejemplo, y producto en el momento que yo comienzo a ejecutar la obra, resulta que no es aplicable ese tipo de cimentación, como por ejemplo encuentro la napa freática a muy poca profundidad, como consecuencia tengo que cambiar el diseño de la cimentación a pilotes y luego hacer una platea de cimentación. Entonces, claro está que a eso no se había comprometido el contratista. El contratista se había comprometido a ejecutar de acuerdo a los planos. Modificación de los planos, como consecuencia habrá una prestación adicional con un deductivo vinculante. ¿Cierto? Pero no puede existir mayores metrados si es que no se ha modificado el proyecto. Entonces, son riesgos que asume tanto la entidad como el contratista. Su suerte el contratista si lo ejecuta con menos metrados de acuerdo a los planos que están contratados. Y viceversa, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para poder, y es por eso que la normativa ha creído por conveniente que cuando existen mayores metrados solamente sean para contratos bajo bajo sistema de precios simétricos. Así es, aquí ya viene la responsabilidad del área comercial de los contratistas cuando se presentan una licitación, por lo menos para verificar los metrados de las partidas más importantes, más costosas, ¿no? Para no asumir ese riesgo luego. Bien, continuamos entonces con Richard Henry. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. ¿Me copian? Sí, sí, adelante. De acuerdo. Bueno, justamente para precisar lo que decía el ingeniero Marco Cruzado, pues he tenido muchas experiencias en este tipo de reglamento de la ley de contrataciones. Entiendo que los mayores metrados no existen directamente lo que es suma alzada, más solamente lo que es la modalidad de precios unitarios, ¿no? En este caso, pues, como experiencia tengo, por decir, cuando por deficiencia del expediente, en un movimiento de tierra, el contratista pues tenía que asumir, ya que su factor de esponjamiento no era el correcto y tenía mucho volumen que eliminar. Bueno, como un ejemplo. Pero asimismo también tenía una consulta y creo que también lo que ya lo planteó el ingeniero Marco es el referente, digamos, nosotros tenemos el área o el perímetro de la zona donde se va a ejecutar el proyecto, todo el cerco. Pero este cerco, digamos, por X motivos, no está en en las coordenadas correctas. Se verifica con la SUNAT y entonces te da un nuevo trazo. Hay unas pequeñas variaciones en los ángulos. Justamente, ¿por qué? Porque tal vez cuando la SUNAT emitió el documento, tal vez no dio las coordenadas completas y aparecieron propietarios, ¿no? Que reclaman estos detalles. Entonces, eso sí para mí sería un mayor metrado, pero no sería un mayor metrado directamente, sino se transformaría como un adicional de obra, ¿no? Porque en este caso, al cambiar el trazo, pues justamente nos encontrábamos con una parte que era un cerro y que se tenía que hacer un tipo de una voladura ahí, ¿no? Entonces quería que rectifiquen si está correcta mi idea, que esa propuesta sí corresponde a un mayor metrado. Cuando justamente hay una variación, ¿no? del perímetro de la zona de influencia del proyecto. Bien, la decisión que tomaron como una prestación adicional en este caso es la correcta, ¿no? Porque no olvidemos que si hay ya, en este caso, por ejemplo, el cerro y hay que hacer muros y otros diseños que obedecen a características técnicas distintas a lo que estaba previsto en un expediente, adicionalmente, ya el replanteo del proyecto no calzaba en el terreno existente. Como consecuencia, ya es una modificación del proyecto que tendría que realizarse como tal, ¿no? Que corresponde a una prestación adicional.
Muy bien, continuamos Ingeniero, con... y asimismo una consulta per- A ver, perdón, ingeniero, adelante. disculpe. Ingeniero, y una consulta, sabiendo la modalidad de suma alzada, bueno, hace poco nada más estuve también en una obra por impuesto y se maneja de una forma distinta, ya que es diferente el marco. En este caso, digamos, en un ejemplo de modalidad de suma alzada, un hospital, tengo 100 mobiliarios de un equipo, de 100 mobiliarios de un escritorio, y esa partida se duplica, tanto, digamos, en una partida, en una especialidad de equipamiento y en una especialidad de arquitectura. Se podría, siendo suma alzada, entiendo que solamente debemos pagar algo similar a lo que es precio unitario, lo realmente que se va a ver en obra. ¿Qué pasaría con la otra partida, sabiendo que esa suma alzada y sabiendo que muchas veces esta partida no se paga, pero se tendría que debatir en la liquidación? Bien, si el contratista ha cumplido con todo lo que está previsto en los planos, tal cual era su contrato, ¿no? En una suma alzada se tendría que pagar la integridad, ¿no? Por eso digo, son riesgos que asume tanto la entidad, si es que no está bien formulado el expediente técnico, está sobredimensionado con respecto a los planos del presupuesto, o viceversa, ¿no? Entonces, ahí el consejo que daba Elías, en el caso del contratista, tiene que hacer una evaluación exhaustiva cuando se trata de suma alzada, sobre todo de las partidas más significativas del proyecto, estoy totalmente de acuerdo, pero también la entidad tiene que hacer un análisis exhaustivo antes de aprobar el expediente técnico, ¿no? Porque el riesgo que se asume es de ambos lados. Pero son partidas que, o sea, no es un metrado de, digamos, de una construcción, de un muro o algo así. En este caso son mobiliarios. Tengo Pero mobiliarios, 10, en este digamos, caso, 100 carpetas, 100 carpetas en el plano, en los metrados para arquitectura y 100 metrados, 100 unidades también para equipamiento. Pero en realidad, cuando se termine la obra y se entregue, solamente va a haber 100. Más no habría 100 de arquitectura ni 100 de equipamiento, 200, ¿no? Entonces yo creo que justamente mi intención sería que debería hacerse una reducción de meta, ¿no? a Ya ver, que no entiendo. O contemplaría. sea, lo han duplicado. O sea, Claro, han claro, estamos duplicado poniendo un la ejemplo, así arquitectura, es. han considerado los 100, los mismos equipos o las mismas carpetas. Eh, Así es, justamente, esos temas yo creo que debería tocarse con una reducción de metas. A veces hay cosas que en el reglamento de la ley de contrataciones he encontrado a veces muchos vacíos que tal vez espero que más adelante también se puedan afinar esos temas. Te lo digo porque tal vez en lo que es obras por impuesto se maneja de una manera distinta. Acá no hay un marco normativo para lo que es el sistema de modalidad a suma alzada ni a precios unitarios, sino que en este tipo de obras se maneja lo que es lo realmente. Bueno, Bueno, solo era un comentario de mi parte. sí, sí. O sea, su propia normativa que tiene obras por impuestos le permite eh, hacer ese tipo de actividades como la que es pagar lo que realmente se ha ejecutado, que casi se asemeja a precios unitarios, pero en obra pública, a sistema suma alzada, el contratista va a exigir que se le pague la totalidad del contrato. Muy bien. Continuamos con el colega Luis Saavedra Guzmán. Adelante, Luis. Hola, sí, buenas noches a todos. Apreciación, consultas es lo que quiero formular. Primero, uno de los colegas anteriores mencionado que han conversado, indicaron de que existe en la parte de sistema de contratación una obra por suma alzada, de que o sea, será el caso de que los metrados o mejor dicho, que exista, entre comillas, que sean mayores metrados, ¿no? Pero en realidad esos mayores metrados que son asumidos, obvio que son asumidos por el contratista, pero también puedan causar una ampliación de plazo, ¿no? Entre comillas también ampliación de plazo, pero esto puede llamarse como una justificación, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Retraso justificado. Hay un artículo, no lo recuerdo, ¿no? Del reglamento, que no te van a dar una ampliación de plazo, pero tampoco te van a aplicar la penalidad por mora, ¿no? Entonces, si es que, eso es lo que quiero saber, ¿no? Si en una obra por suma alzada, ¿no? Pueda justificar, está bien que lo va a hacer a coste del contratista, pero el plazo, ¿no? A mi parecer, mi opinión, debe ser un retraso justificado,
¿no? Pero hay otros, de repente hay entidades que como piensan que va a ser, está bien que el contratista lo asuma, ¿no? Pero también piensan que también tienen que asumir en el plazo. Hay mayores metrados en suma alzada que son reconocidos por el contratista, pero son exageradamente, ¿no? Se dan el caso, por ejemplo, que dice anotarlo 100, no se dan cuenta en el procedimiento de selección, no se dan cuenta ni siquiera en la revisión de expediente y tienen que hacer 1000, ¿no? Entonces, ahí hay un exceso, pero exagerado, ¿no? Que al menos ya está bien que lo puedan asumir como presupuesto, pero no como el tiempo, no en el tiempo, ¿no? Esa es una. Otra, respecto a las opiniones OCE, si bien es cierto, no son vinculantes, pero te dan la idea, ¿no? Te dan la idea, como por ejemplo, en mayores metrados son reconocidos sin procedimiento, según lo que dice esa opinión OCE, ¿no? Sin procedimiento, pero tiene razón, no porque lo diga, no porque sea de repente validado por el OCE y sabiendo que no es vinculante, pero tiene razón desde que se firma el contrato, se firma el contrato por precio unitario. Y el concepto de acuerdo del reglamento, el precio unitario es puedes reconocer los mayores metrados. Y este reconocimiento de mayores metrados lo puedes llevar hasta la liquidación, ¿no? En la liquidación se tiene que verificar lo realmente ejecutado, muy aparte de que en su procedimiento, claro está, le va a advertir a la entidad, ¿no? Le va a advertir a la entidad que tiene que poner un poco más de su bolsillo por haber aprobado un expediente técnico, ¿no? De la cual de repente le falta un metrado convertido en presupuesto, ¿no? Pero sí debe tener esta vinculación, supuestamente no es vinculante, pero en realidad tiene razón, porque a la hora de liquidar tienes que reconocer totalmente ejecutado, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Bien, Adelante, Marco. sí, efectivamente, el, el mayor metrado está tipificado específicamente, ¿no? De acuerdo al artículo 206, me parece, del reglamento, para horas a precios unitarios, ¿no? Entonces, más allá de que si, por eso digo, hay corrientes con respecto a si las opiniones eh, estamos obligados o no estamos obligados a utilizarlas. Le vuelvo a repetir que si alguien me escribe a mi correo, les puedo remitir la opinión en la cual establece OCE que prácticamente estamos obligados a utilizar esa, esa normativa, ¿no? Que nos permite pues interpretar, dado que ellos son la única entidad que pueden hacerlo, como consecuencia, a mi parecer, deberíamos utilizarla, ¿no? Sin perjuicio de ellos, si es que se tiene que pagar o no, la opinión de OCE sustenta que cuando no han hecho el procedimiento, el sustento del pago, más allá de las responsabilidades y de los funcionarios y una prueba, ¿no? Es que el sistema de precios unitarios tiene que pagar lo que realmente se ejecuta, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Y lo único que en esa opinión nos dice es que la entidad en general tiene que verificar que estos mayores metrados realmente son necesarios, que se han ejecutado y que se tipifican dentro de la normativa como un mayor metrado, ¿no? Y lo podríamos hacer extensivo, si fuera así también, a los metrados ejecutados de prestaciones adicionales que tampoco han llegado el procedimiento, ¿no? También hay una opinión al respecto. Muy bien. Continuamos con el colega Javier Jiménez. Adelante, Javier. Buenas noches, ingeniero Marco. ¿Me copia bien? Perfecto. Ok, ingeniero. Quisiera hacerle digamos, un comentario al respecto de unas carreteras por niveles de servicio para ver cuál es a la vez la redundancia, cuál es su comentario también de usted. Debe haber escuchado que las carreteras por niveles de servicio, si bien es cierto, los TDR están sujetos a la ley de contrataciones y las actividades inmersas en ellas como mejoramiento es alcanzar los niveles de servicio, la de conservación, mantener los niveles de servicio,
Inclusive los TDR también mencionan que prácticamente si es una carretera, digamos, de 200 kilómetros, esa carretera menciona que hay que estabilizarlo con un espesor de 20 centímetros y recubrirlo con un pavimento o con un recubrimiento superficial, que son los llamados pavimentos básicos. ¿No es cierto? Pero da la casualidad que yo que trabajé en varios proyectos por niveles de servicios, siempre se han encontrado situaciones realmente en la calzada, problemas en la calzada, porque parte del TR también menciona que hay que trabajar sobre la calzada, sobre la carretera como la que está, ¿no? Tal cual la encontramos, la trabajamos. Si hacemos un estabilizado, perfilamos, ponemos una base estabilizada y su recubrimiento superficial. El tema está en que siempre se aparecen pues, situaciones en la zona rasante, ¿no? Y los TDR, pues, o las correlaciones que siempre se han hecho con supervisión de entidad, que eso hay que tratarlo como emergencia o como por riesgo potencial. Sin embargo, nosotros sabemos si las horas antes se está afectando, obviamente va a haber mejoramientos, ¿no es cierto? Y eso debería estar sujeto a un adicional y de repente, quién sabe, en vez de poner una capa de estabilizado, poniendo un ejemplo de cemento, de repente habría que ponerse dos capas, qué sé yo, ¿no? Y hay situaciones que vendrían del análisis y criterio técnico de la contratista. El tema está en que me llama la atención y quisiera saber su comentario. ¿Qué opina usted sobre lo que le acabo de mencionar, hecho que se estén tomando como emergencias o por riesgo potencial para su atención? Porque estos trámites que le estoy mencionando, bueno, si es una emergencia es inmediata, pero si nosotros atendemos por riesgo potencial, es un trámite burocrático. Mientras tanto, uno tiene que estar avanzando con su estabilizado y eso pues obviamente va a afectar nuestra programación, costos al contratista, porque son trabajos extras que uno tiene que hacer y bueno, se ve afectado pues la obra, ¿no? Y yo quisiera saber su comentario. Le he hecho un comentario a grosso modo, porque estas carreteras por niveles de servicios no son novedad, o se vienen ejecutando bastante en por vía nacional, departamental, inclusive las vecinales, ¿no? Quisiera saber ese comentario suyo, ingeniero, ya que estamos tocando el tema de metrados mayores adicionales. ¿No sería tal vez que eso debe ser considerado en los TDRs, tal vez como adicionales excepcionales o metrados mayores, tal vez, dada lo que lo acabo de mencionar? Esa sería mi consulta interrogante, ingeniero. Bien, como sabemos todo, pues los contratos de conservación, ¿no? Son contratos de servicios por su naturaleza, ¿no? Entonces, inicialmente esto se conceptuó como una rehabilitación de nuestras carreteras, ¿no? Y el concepto de rehabilitación no era un concepto de por sí, sino era un concepto para considerarlo dentro de lo que es un servicio. ¿Por qué? Porque lo único que se buscaba es ponerlo, la carretera, en las condiciones iniciales, ¿no? Es decir, sin, digamos, mejorar sus estándares, ¿no? En ese sentido se conceptuó, ¿no? Y ahora no sé cómo se va a hacer, porque dentro de la nueva definición de obra, si ustedes la leen, también ha incluido ya la rehabilitación, cosa que antes no estaba en la definición de obra pública. Si está en la definición de obra, esta se tiene que hacer. Bueno, ese es como concepto general, ¿no? Entonces, el tema de mejoramiento en el caso de los estudios, perdón, de los contratos de servicio, eh, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Porque no olvidemos que ahí no hay verificación de obra, sino que ahí se miden los niveles de servicio, ¿no? Y se entiende que al iniciar el servicio el contratista tiene una recepción, tiene que hacer un inventario y dentro de ello está la verificación de los niveles de servicio que le están entregando para que luego él llegue a un estándar, ¿no? Entonces, si se requiere mejoramiento y no está previsto en las TDR, ¿no? Porque no olvidemos que, no recuerdo cómo se llama específicamente ahora el estudio, pero hay que hacer un estudio,
¿no? En ese estudio, sí, en los TR que hay que revisarlo con atención, sí permite algunas modificaciones, pero eso tiene que estar debidamente verificado y sustentado por el contratista, ¿no? Entonces, porque, por decir, si ustedes van a pasar la viga Beckerman y la deformación de la vía no cubre el nivel de servicio, como consecuencia tendrían que analizar si corresponde o no corresponde a un mejoramiento, tendrán que hacer CBR y todo lo demás, y como consecuencia, si se necesita mayor cantidad de mejoramiento de lo que estaba previsto en los términos de referencia, entonces eso obedecerá pues a una modificación. De mi experiencia les puedo decir que es altamente complejo porque el contrato que se tiene normalmente es un contrato por un valor integral y lo que se hace en este tipo de contratos es que cuando ocurre una emergencia o cuando ocurre este tipo de necesidad, lo castigan al mantenimiento rutinario que tienen que hacer durante 5 años o 6 años. Ya no lo van a hacer 5 años, lo van a hacer en 4 años y mientras más, sin embargo, si hay más emergencias o más necesidad de ejecución de otras actividades que no estuvieron previstas en el TR, eso significa muchas veces que se va a disminuir sustancialmente la cantidad de años que se tenía previsto con el mantenimiento, ¿no? Pero todo contrato por su naturaleza eh, es susceptible de modificaciones, de ampliaciones de plazos, de adicionales, no solamente es atribución de contratos de obra. Muy bien. Continuamos con el colega William Delgado. Adelante, William. Colegas, buenas noches. Felicito por el... ¿Me copian? Sí, claro. Felicito por este webinar, ¿no? Webinar, un cursillo muy pequeño, pero importantísimo. Casuística. En una obra de saneamiento, el replanteo difiere aproximadamente de un 20 a un 30% respecto al expediente técnico original. Siendo así que algunas UBS, unidades básicas de saneamiento, salen rotadas. El replanteo se hizo con un GPS diferencial, lógicamente más exactitud, perdón, precisión. Siendo así que, a pesar de estar girado, ¿no? A pesar de estar girado, en el expediente técnico, por ejemplo, indicaba 200 metros y en el replanteo original, perdón, habíamos constatado distancias de 1,2 kilómetros, 1,500 kilómetros, ¿no? En varias unidades básicas de saneamiento. Si bien es cierto, pues el tubo de la ley de contrataciones con el Estado, en su glosario definiciones, indica que no existen adicionales existen adicionales siempre y cuando exista una afectación o el diseño de la ingeniería, ¿no? Y no se configuran como adicionales los que están referidos a mayores metrados. Pero en este caso, pues, al hacer el replanteo y presentado al supervisor y su trámite correspondiente, lógicamente, por donde van a pasar las nuevas tuberías, se encuentra roca fija, ¿no? Otros estratos, además que la definición en el presupuesto indica pues terreno natural, la clásica, ¿no? Terreno natural. Y ustedes saben, colegas, que en el estudio de mecánica de suelos esa definición no existe. Terreno natural, ¿qué cosa es natural? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿se configura como mayores metrados o prestaciones adicionales de obra? Porque aquí hay una clara deficiencia del expediente técnico, a mi criterio. Entonces, existe una confusión, ¿no? Una confusión para mí.
¿no? Para mí, respecto a SIS. Por una parte, el expediente está deficiente y sí se configuraría una prestación adicional, y por otro lado, pues, también los mayores metrados. Sería muy importante su opinión, colegas, respecto a ese tema. Muchas gracias. Bien, respecto a las unidades básicas de saneamiento que nos explicaba el ingeniero, entendí yo que decía que en el expediente técnico tenía una longitud de alguna tubería o alguna conexión de 200 metros la infraestructura en sí, y que realmente se necesitaba 1.5 kilómetros. Entonces, ya me parece que ahí hay una modificación sustancial, ¿no? Y ya no es posible decir si en el plano es 200 metros y en la realidad se necesita 1.5 kilómetros. Va a ser difícil sustentar que es un mayor metrado, ¿no? Porque se supone que hay que hacer algunos otros diseños ahí para ver qué se requieren los 1.300 metros que se tienen que construir de más, ¿no? En lo que corresponde a la clasificación de suelos, es un tema complicado realmente, que hay que leer bien las especificaciones técnicas, ¿no? Porque normalmente, como dice, suelo natural es como, es un equivalente, porque suelo natural es todo, pues es suelto, roca fija, roca suelta, o roca fracturada. Es como decir que es un suelo no clasificado, ¿no? Entonces, y tiene un costo, que realmente este costo es un promedio de todos los tipos de suelo que han encontrado en el estudio de base de suelos que han hecho a lo largo de la tubería, o donde se va a colocar la tubería. Ahora, lo importante es saber si es que realmente solamente tengo ese tipo, perdón, tengo esa partida de ese tipo de suelo, o tengo todas las partidas. Si tengo en esa línea, por ejemplo, de agua, tengo solamente la partida de material, como lo he llamado, de material natural, y no tengo roca fija y no tengo roca suelta, sin perjuicio de analizar qué significa ese suelo natural, si está relacionado o no con un suelo no clasificado, en lo cual a mí me pagan al barrer, ¿no? Entonces, si ese suelo tiene una especificación técnica que es equivalente al material suelto, ¿no? Entonces tendría que pensar en una prestación adicional, porque Descargar. debería existir la partida de roca fija. Recuerdo. Por favor, con su micro. Eso es en principio, ¿no? Decía, si tengo la partida, entonces podría entender que es un mayor metrado. Si solamente tengo la partida de material de suelo natural y no tengo las otras partidas de roca fija o roca suelta, eso me va a traer como consecuencia que haga una prestación adicional. No olvidemos que en el proceso constructivo los metrados van a variar, ¿no? Porque de acuerdo al tipo de suelo, voy a plantearme, por ejemplo, en una zanja, si voy a hacer un entibado en roca, no voy a hacer ningún entibado, ¿no? Voy a hacer voladura y no voy a hacer ninguna partida de sostenimiento. Entonces, todas esas consideraciones nos lleva a indicar que tendríamos que hacer un mejor análisis, y como consecuencia se trataría de una prestación adicional, ¿no? Casi simple. Muy bien, gracias, Marco. Continúa el colega Julio Díaz, adelante. Adelante, Julio. A ver, continuamos entonces con Fred Navarro. Adelante, Fred. Aló, ¿me oyen? Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, Sí, mi consulta era, eh,
cuando en un gasto general fijo, ¿no? Se tiene la partida o el pago de alquiler de un área de cantera, ¿no? Es- y este dinero se ha agotado debido a que ha pasado un año de la ejecución, ¿no? Sin embargo, eh, ha habido ampliaciones de plazo en el cual, pues, el acta que se generó con el propietario ha fenecido y el cual el propietario de la cantera quiere que le amplíen, ¿no? Sin embargo, se ha dado de que este pago se ha dado por gasto general fijo. En este caso, ¿qué correspondería? ¿Un adicional, un mayor metrado? Debido a que es fijo, supongo que no debe ser un mayor metrado de, ¿no? Esa era mi consulta. Y está lista ya el chat. Adelante, Bien, Marco. perfecto. Fred nos pone un caso muy interesante con respecto que el alquiler de la cantera está dentro del gasto general fijo, ¿no? Como un precio global, se entiende, y que está calculado como un costo único. Eso está en el fijo, no está en el variable, porque el variable está con relación al tiempo, ¿no? ¿Hay alguien con su micro, por favor, si nos apaga? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí, ¿no? Lógicamente, prestación adicional eh, está relacionada más con la ejecución de la propia obra, ¿no? Y no con, en este caso, de áreas auxiliares. No olvidemos que la ley de contrataciones y su reglamento establece claramente que el propietario de la obra, en este caso la entidad, tiene que entregar pues todas las áreas, ¿no? Disponibles al contratista. Ahora, ¿cómo cobrar este mayor costo? Yo lo veo complicado porque estando al fijo, las partes han convenido que ese era el costo único, ¿no? Porque realmente si estaría en el variable, entenderíamos que estaría relacionado con el tiempo, ¿no? Y no habría ninguna dificultad en generar algún cobro al respecto, ¿no? Entonces, y yo creo que esto se tiene que dar una solución, o sea, no es que porque los procedimientos ordinarios de la ley de contratación de reglamento no lo establezca, no es que la ley no lo haya previsto. La ley ha previsto el artículo, el numeral 34.10, si no me equivoco, de la ley, establece que las partes pueden acordar modificaciones al contrato que no están previstas en el reglamento, que están relacionadas con prestaciones adicionales y ampliaciones de plazo. O sea, podrían tomar ese acuerdo porque sin cantera no se puede construir la obra, eso está claro. Y no es obligación, está claro también del contratista. El contratista pagó, pero las condiciones de contrato cambiaron porque ya no era el plazo que estaba convenido, ¿no? Entonces, yo creo que más fácil es ir por el numeral 34.10, que está con el artículo 160 o por ahí del reglamento, donde está el procedimiento, tiene que hacer un informe técnico, un informe legal, con el propósito de resolver este problema, ¿no? Entonces, el problema existe y la ley de contratación de reglamento sí te da el procedimiento a seguir, que claro está, no es el convencional, el que todos estamos acostumbrados. No, no olvidemos que cuando ocurrió el COVID, no sé si recuerdan ustedes, no sabíamos cómo abordarlo. Y en los primeros charlas que hicimos con Elías ahí en el colegio, recuerda que habíamos propuesto que se use el 34.10 de la ley, ¿no? Porque eso lógicamente no estaba previsto en la ley de contrataciones de reglamento de forma ordinaria, ¿no? Entonces, claro está que si se usaba el 34.10, que sí se justificaba usarlo, las entidades no podían estandarizar los procesos de todas las instituciones del Estado, ¿no? Y es por eso que salió esta directiva 005, ¿no? Que resolvió la reactivación del trastorno, ¿no? En ese sentido, yo lo que recomendaría en este caso es usar el 34.10 de la ley y el artículo 160 o algo por ahí del reglamento con el propósito de resolver el pago de esta cantidad. Muy bien. Culminamos entonces con el colega Miguel Gutarra. Adelante, Miguel.
Buenas noches, ingenieros, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, la consulta era generalmente en los mayores metrados, bueno, también existen menores, ¿no? Y si fuera el caso que hay varias partidas de precios significativos que ejecutan con menor metrado, eso afecta a la programación, ¿no? Al programado versus el ejecutado. Entonces, se puede dar el caso de que la obra caiga en atraso bajo el 80%, pero ya no está acorde a la realidad, ¿no? Porque se mide con un programado que al haberse ejecutado un menor metrado, el presupuesto total es menor, ¿no? En ese caso, bueno, no existe un procedimiento establecido, ¿no? En la ley de contrataciones que diga, pues, de que se tiene que reprogramar o algo parecido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería quizá lo más idóneo para justificar ese retraso, ¿no? Porque la obra en teoría estaría atrasada, pero en la práctica no, pues, ¿no? Bien, me había olvidado, creo que fue Fred o alguien que consultó sobre el tema del retraso justificado, ¿no? Eso está en el último párrafo del artículo de penalidades, ¿no? Sabemos todos que un atraso o un retraso se justifica naturalmente con la aprobación de una cuestión de plazo, ¿no? Y trae como consecuencia la actualización de la programación y todos sus calendarios, ¿no? Ese es un término, ¿no? Sin embargo, la norma también establece, ese artículo del reglamento, también establece que puede haber un atraso justificado cuando el contratista acredita que el atraso no es su responsabilidad, ¿no? Un ejemplo muy pequeño. Eh, Hubo una huelga, se paralizó la obra, pero el residente no anotó el día que correspondía el inicio causal de ampliación de plazo, ¿no? Y no justificó por qué no había anotado. Entonces, por forma, la entidad, la supervisión y la entidad deniegan la ampliación de plazo. Pero es claro que la huelga existió, el contratista no pudo ejecutar y no era su responsabilidad. No era, o sea, la causa no era imputable a él, ¿no? Entonces, en ese caso, el contratista podría recurrir a ese último párrafo de penalidades y como consecuencia solicitar que la entidad reconozca que el atraso o el retraso es justificado. Con la cual no tiene reconocimiento de gastos generales, pero no se aplicará tampoco penalidades. Claro está que no hay actualización de programación ni calendario. La obra está atrasada, pero el retraso es justificado y como consecuencia no le aplicarán las penalidades. No es eso de, me había olvidado lo que tenía apuntado acá y que no había visto. A ver, con respecto al amigo Miguel, ¿qué hacemos con un menor metrado que es su valor es representativo? O sea, menor metrado quiere decir que no se va a ejecutar y que está repercutiendo en el porcentaje de avance acumulado y que puede ser susceptible de una solicitud de un calendario acelerado por parte de la supervisión, ¿no? En principio, si es que este metrado ya no se va a ejecutar definitivamente, hay que hacer el procedimiento para que la entidad modifique el contrato, ¿no? Bajo reducción o si es un deductivo solo o reducción de estos metrados, tendrá que hacer el trámite para que se apruebe. Como consecuencia, tendrá que retirarse de la programación. Ese es uno. Dos, no olvidemos que se entiende que esas partidas no son críticas, pero sí se está repercutiendo, o sea, no has solicitado plazo, pero sí te está perjudicando en el avance. Entonces, no olvidemos que el reglamento tiene el artículo 202. En el artículo 202 del reglamento, el supervisor puede solicitar al contratista la actualización de la programación de obra de aquellas partidas que no son críticas, siempre y cuando la causal no le sea imputable al contratista, no le sea imputable a él, ¿no? Entonces, en ese escenario, si el supervisor verifica realmente que esos metrados ya no se van a ejecutar, pero mientras se aprueba, con el propósito que el atraso no es imputable al contratista, puede solicitar aplicar ese artículo 202 para un poco patear los metrados más adelante, porque sabemos que esos metrados finalmente ya se van a retirar del contrato mediante un procedimiento administrativo que también, si bien es cierto, taxativamente no está previsto en el reglamento, pero todos conocemos cuál es el procedimiento para seguir, ¿no? Sin perjuicio de ello, en la última modificación del reglamento ha establecido
claramente que hay que verificar en esa resolución que va a aprobar la reducción del menor metrado, el metrado ya que no se va a ejecutar, ¿no? Tendrá que verificar si se afecta a una cierta ruta crítica para verificar si corresponde o no corresponde disminuir los gastos generales variables y también disminuir el plazo, si es que así corresponde. Muy bien, muchas gracias, Marco. En realidad ha sido bastante esclarecedor esta jornada y te agradecemos en nombre de la Cámara Peruana de la Construcción y sabemos que más adelante también podemos contar contigo. Tus palabras finales, Marco. Bien, nuevamente reiterar mi agradecimiento a ti, Elías, a la Cámara Peruana de la Construcción, por haberme invitado en esta oportunidad para conversar con ustedes con este tema, que no se agota, ¿no? Este es un tema, como tú decías, apasionante y la casuística siempre nos permite ir actualizando nuestras ideas y ir proponiendo, sobre todo, soluciones y esperamos que los que están a cargo de formular la ley, nuestros legisladores y luego el Ministerio de Economía y Finanzas con el reglamento, también se nutran de toda esta casuística que permita perfeccionar y no tener problemas en la ejecución de nuestras obras, lo que sin consecuencia traerá beneficio a la población que podrá tener o podrá hacer uso de las obras en el tiempo esperado. Muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, muchas gracias. Bien, colegas, eso es todo por hoy y ya será hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches. Gracias.